Hola y Dios bendiga. Con esta parte espero que sí ya terminemos esta pequeña serie sobre las mentiras desde el Edén hasta la tentación de Jesús. Y vamos a hablar de la gran mentira que el enemigo ha sembrado en la humanidad de manera más general. Una vez venido Cristo al mundo y una vez habiendo Él resucitado, de la misma manera que antes de sobre Dios, el enemigo ha mentido constantemente sobre Dios para engañar a la humanidad. Él ha engañado a la humanidad mintiendo sobre Dios. ¿Qué es lo que él hace? Él ha puesto sus atributos como atributos de Dios. Es decir, él nos ha convencido de que Dios tiene los atributos de él. ¿Qué quiere decir? Que él nos ha convencido de que Dios es el que juzga, de que Dios es quien nos condena, de que Dios es quien mata al hombre, ¿verdad? Quien lleva la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son mentiras del enemigo. Y así él nos ha vendido un falso Cristo. Él nos ha vendido un Cristo que condena, ¿verdad? Nos ha querido convencer como humanidad a través de la religión de que tenemos un Cristo que condena, que tenemos un Cristo que juzga, que tenemos un Cristo que hace mal a los malos, es decir, que castiga a los malos, ¿verdad? Cuando en realidad quien condena es Él. Entonces, de esa manera y con esas sutilezas, con esas pequeñas cositas, es como el enemigo engaña desde el principio. Fíjense que desde aquel momento el enemigo comenzó a decir mentiras sobre Dios. Le dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comas serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Y ya vimos que ya Eva sabía el bien y el mal y que ya Eva era como Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Nos dice mentiras sobre Dios y con eso trata de engañarnos precisamente para que en lugar de adorar a Dios, le adoremos a Él. Cuando nosotros adoramos a un Dios que en lugar de tener los atributos del Dios verdadero, tiene los atributos del enemigo, sin darnos cuenta, estamos adorando al enemigo. Y en eso se basa su mentira. Por eso el enemigo trata de convencer a Jesús de hacer cosas, de ejecutar obras, ¿verdad? Para buscar el favor de Dios y de asumir posiciones. Todo esto con mentiras, como explicamos en los videos anteriores, para buscar lo mismo, directamente que Jesucristo le adorase a Él. Es decir, que Jesucristo, Dios hecho hombre, que ese cuerpo se viese tentado y le adorase a Él. Primero lo hace de manera sutil, pero viendo que las sutilezas no funcionan, al final le dice claramente, si postraron me adorares. Porque todas las otras cosas que él le dijo antes eran lo mismo, era que le adoraran a él. Todas las tentaciones que el enemigo le hizo a Jesucristo era para que lo adorara. Lo que pasa es que eran de manera sutil. La última ya lo hizo de manera no sutil, ¿verdad? Y Jesucristo le mostró, como explicamos, que realmente él tenía potestad sobre él. Fíjense que al final, cuando Satanás va directamente al grano y le dice, todas las naciones, la potestad de todas ellas me han sido dada, y yo te pondré sobre ellas si postrado me adorares, ya va al grano claro, sin titubeos, sin sutilezas, ¿verdad? Salvo por el pequeño detalle de que él le está dando una potestad que ya él la tiene, porque sobre Satanás está la potestad de Cristo. Y lo vemos en el siguiente verso cuando él le dice claramente, apártate de mí. Cuando Jesús le dice apártate de mí, él está dando una orden que él tiene que obedecer. ¿Por qué la tiene que obedecer? Porque él está bajo su potestad. Lo que pasa es que aún estando bajo su potestad, tiene su libre albedrío y por eso hace todo lo que hace. ¿De acuerdo? Eso es así. Entonces, este es el engaño, el gran engaño del enemigo.
el llamado anticristo, lo que llamamos el anticristo, en realidad no es solamente el que abiertamente se opone a Cristo, sino que también es el que nos muestra a un Cristo con atributos que son de Satanás, con los atributos de un dictador, con los atributos de un homicida, con los atributos de uno que mata a las naciones, que mata a los malos y que le hacen mal a los que hacen mal, que son todos los atributos totalmente contrarios a Cristo. Bien, entonces esto es parte del engaño que Satanás nos vende para que nos llenemos de odio, de rencor, para que menospreciemos a los demás por ser pecadores, cuando nosotros también somos pecadores. Bien, entonces, ahora hilando fino, y ya para dar el punto final a esto y hilando fino, nosotros hemos hablado en algunos videos y hemos explicado la diferencia que hay entre el juzgar y entre decir la verdad. Y cómo Cristo no juzga porque simplemente Cristo conoce, ¿verdad? Entonces nosotros hemos adquirido cierto conocimiento, lo hemos adquirido a través de Cristo y a través de su palabra y a través de la palabra en la misma Biblia. Hemos adquirido conocimiento que nosotros aquí podemos compartir. Pero no podemos caer en lo mismo. Porque fíjate, hasta ahí llega la trampa del enemigo. No, ¿de quién al fin y al cabo es la culpa de que el hombre haya pecado? ¿De quién es la culpa al final? ¿De quién es la culpa de mi pecado? Es mía, señores. Es nuestra. La culpa de nuestro pecado es nuestra. Y nosotros debemos de aceptar eso. Debemos de aceptarlo para ir a Jesús, para ir a Cristo y ser perdonados. No como hizo Adán, que echó la culpa a su esposa, ni como hizo Eva, que echó la culpa a la serpiente. Entonces, si bien nosotros sabemos que el enemigo, Satanás, es el que introdujo estas mentiras, también tenemos que reconocer que bien nosotros como humanidad podemos ignorar la voz de Satanás y no atender a sus mentiras. Porque Satanás no agarró a la humanidad y la llevó agarrada por las manos a pecar. Satanás persuadió a la humanidad para que pecara. Satanás nos ha persuadido, nos ha tentado para que pequemos. No nos ha obligado a pecar porque eso no está en su potestad. No porque él tal vez no lo quiera, no lo sabemos. Pero, o sea, digo que no quiera obligar, me refiero, porque de hecho él utiliza personas para que las personas obliguen a otras a hacer cosas. Eso es parte de su naturaleza que podemos verla de manera manifiesta. Eso es algo que no lo tenemos que juzgar. Es algo que lo vemos y lo vemos en la misma palabra también. Lo vemos de manera manifiesta en la palabra. Pero tenemos que tener cuidado con esto, de no venir nosotros ahora también a condenar a Satanás, porque entonces, aunque le pueda parecer a algunos de ustedes un poco chocante, si nosotros comenzamos a decir yo no tengo culpa de nada, sino que la culpa es de Satanás, entonces nosotros estaríamos haciendo lo mismo que hizo Eva. Bien, y estaríamos cayendo en el mismo asunto. Y ese es un asunto en el que a Satanás le interesa que caigamos. Satanás está contento cuando nosotros le odiamos a él. Si tú odias a Satanás, si tú tienes pensamiento de mal para el Satanás, eso a Satanás le agrada, porque esa es su doctrina. Bien, entonces, tenemos que asumir que nosotros hemos pecado. Fíjate cómo que funciona. Nosotros tenemos que entender que los demás, que el prójimo, ¿verdad? Que el hermano, que el prójimo, que el amigo y que el enemigo, cuando nos hace mal, tenemos que entender que son cosas en las que esa persona ha sido engañada. Eso tenemos que entenderlo así. Y por eso debemos de excusarlo y debemos de pasárselo por alto. No solo por eso, sino porque nosotros también hemos hecho lo mismo y a nosotros se nos ha sido pasado por alto. Es decir, Cristo ha pasado por alto nuestras faltas y nuestros delitos. Y esas personas que nos hacen el mal o que le hacen el mal a otro y nosotros los vemos, también Cristo ha decidido pasar por alto sus faltas y sus delitos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo, pasar por alto sus faltas y sus delitos. Eso no quiere decir que no estemos en conocimiento de ellas, sino que no condenemos, que no nos dediquemos a juzgar y a condenar, sino que entendamos eso. Bien,
y que por tanto, entendiendo eso, podamos amar a la persona, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el enemigo. El enemigo está muy interesado en que nosotros le aborrezcamos a él, no al pecado, sino a él, porque él es una persona también. Bien, entonces él parte de su engaño, porque él es meticuloso en todo esto, es también en ese último puntito, una vez entendido todo lo que hemos explicado aquí, que ahora nosotros digamos, ok, está claro en la palabra que por él vinieron todas estas cosas, ¿verdad? Por su engaño. Pero señores, el diablo te tienta, pero eres tú el que cae en la tentación. Somos nosotros los que caemos en la tentación. Ha sido la humanidad la que ha caído en la tentación. La humanidad puede bien no caer en las tentaciones de Satanás. Pudo bien no haber caído en las tentaciones de Satanás. Entonces, como decía, excusa al prójimo, pero no te excuses tú mismo. Bien, no nos excusemos nosotros mismos. De nosotros hacia afuera, todo lo que nosotros vemos que hace mal, tenemos que excusarle, porque simplemente tenemos que entender que ha sido engañado por el pecado, así como hemos sido engañados nosotros. Nosotros tenemos que entender que hemos sido engañados, pero no para exculparnos, sino asumiendo la culpa y llevando esas culpas a la cruz con Cristo, que Él por amor ha decidido llevarla y no ha pedido tráemela, ponla sobre mí. Entonces, como nosotros vamos y la ponemos sobre Él de manera consciente, sabiendo que hemos pecado, sabiendo que tenemos culpa y sabiendo que aunque hemos sido engañados por el enemigo, ha sido nuestra culpa el habernos dejado engañar. ¿Se entiende? Eso es algo que tenemos que delimitarlo. Bien, es algo que tenemos que entender de nosotros mismos, de cada uno, tú de ti y yo de mí. Bien, yo no debo, no es mi trabajo, no es mi deber, ¿verdad? Yo ver la culpa que pueda haber en ti, porque en ti yo lo que tengo que ver es a una persona exculpada, porque Cristo te ha exculpado. Ahora en mí yo tengo que ver una persona también exculpada, pero culpable. Es decir, culpable y ya libre de esa culpa porque he sido exculpado, no porque no fui culpable. ¿Se entiende? O sea, yo fui culpable, entonces he sido exculpado en el nombre de Jesucristo. Pero yo cometí pecado, yo atendí al llamado del engaño. Y nadie me obligó a atender al llamado del engaño, sino que yo atendí a ese llamado y yo pequé. ¿Se entiende? Estoy tratando de decirlo lo más claro posible por esto. Porque ¿qué sucede? El enemigo quiere que nosotros pensemos que Dios odia al enemigo. Satanás quiere que nosotros como cristianos, cuando hemos entendido muchas cosas, cuando hemos crecido en el entendimiento, una de sus últimas bases, de sus últimos artilugios es este. Que tú y yo creamos ahora que Dios odia a Satanás. Y no obstante eso, que creamos que Dios quiere destruir a Satanás. Si Dios quisiera destruir a Satanás, ya lo hubiese destruido. ¿Por qué Dios no destruye a esa persona? Porque Dios le ama. Dios ama a esa persona a la que nosotros llamamos Satanás. Dios no ama el pecado que hay en él. Dice la palabra que nada de él hay en mí, dice Jesucristo. ¿Verdad? Nada de él hay en mí. Este misterio ya de ahí nosotros no lo entendemos. No sabemos si es que en Satanás hay algo bueno o no hay nada bueno en Satanás. Eso es un misterio que hasta ahora, por lo menos para mí, no está a mi alcance. De las palabras de Jesús. Pero yo no puedo hablar de lo que no sé. Entonces ya esa parte yo no sé. Lo que sí yo sé que Jesús me dice a mí claramente es que ame a mi enemigo así como hace el Padre. Es decir, para que sea como el Padre. Entonces, si Jesús dice que ame a mi enemigo para ser como el Padre y el enemigo del Padre es Satanás. Es decir, no que el Padre sea enemigo de Satanás, sino que Satanás es enemigo del Padre. Es decir, Satanás es enemigo de Dios, no Dios de Satanás. Entonces yo tengo que entender que de la misma manera como Él me lo pide a mí,
y me lo pide diciéndome que es para que sea como Él también ama al enemigo y el enemigo es Satanás. ¿Por qué el Satanás es el enemigo? Porque Dios lo dice, no porque yo lo diga. Porque Satanás tampoco puede ser mi enemigo. Es decir, yo no puedo ser enemigo de él, es lo que quiero decir. Ciertamente él es el enemigo porque es la función que él ha asumido. Él es nuestro enemigo, sí. Pero nosotros no podemos ser enemigos de él. Nosotros no podemos desear el mal a Satanás. Nosotros no podemos querer mal para el enemigo. Para ningún enemigo. Porque Dios no lo quiere. ¿Por qué tú crees que Dios? Hay una pregunta recurrente que siempre la persona que le comienza a dar vuelta a la mente y comienzan a irse por los caminos del ateísmo se preguntan, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Porque lo ama, mi hermano. Porque Dios no es asesino. Dios no mata. Dios no mata a nadie. Él ni va a matar a Satanás, ni te va a matar a ti, ni me va a matar a mí, ni va a matar a nadie, y nunca ha matado a nadie, y nunca ha querido que nadie muera. El que es homicida desde el principio es precisamente Satanás. Y él quiere que nosotros queramos que él muera. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que él muera, entonces nosotros también somos homicidas. Y él lo que quiere es que se replique, que se le adore a él, a su forma y a su doctrina. ¿Se entiende? Esto tal vez para muchos sea un poco fuerte, yo lo sé. Y trae muchas preguntas. Pero ahí están también las respuestas. Hay muchos temas de la Biblia que yo los he estudiado. Yo sé que a ti te están pasando muchos textos por la Biblia. La mayoría de ellos ya yo lo he estudiado y yo he podido ver, utilizando la luz de Cristo para estudiar esos temas, he podido ver en el Espíritu cuál es la verdad que hay detrás de ello. Y no es que yo lo he podido ver, sino más bien que Dios me lo ha mostrado. Porque para uno es difícil ver estas cosas por uno mismo. Pero Dios es poderoso y Él le da la gana de agarrar a hombres simples y mostrarle este tipo de cosas. Cuando le buscan, cuando tocan, cuando abren la puerta. Cuando Él pone esa curiosidad en nuestros corazones, entonces Él también nos muestra las respuestas. Porque Él así ha querido. Porque realmente por uno mismo uno no va a ver muchas cosas ahí. Uno va a seguir siendo engañado si es por uno mismo, uno va a seguir siendo engañado. En pocas palabras. Solamente Dios puede sacar a uno de ese engaño. Bien, entonces, esta sería la conclusión de esto. Esta sería la conclusión de esto, señores. No caigamos en el engaño del enemigo. Amemos a nuestros enemigos. Asumamos nuestras culpas y pongámoslas en la mano de Cristo para que Él sea quien nos libre. Y así como Él nos perdona, también nosotros perdonémonos. Pero si tú te estás perdonando es porque tú entiendes que fuiste culpable. No porque estás exculpándote a ti mismo, sino porque entiendes que has sido culpable y entonces te perdonas. Porque todo el que es perdonado es porque ha sido culpable de algo. Bien, no porque se excuse. Como es nuestra tendencia a excusarnos. A excusarnos en los razonamientos y a excusarnos poniendo la culpa en otros. No sigamos en esta trampa. No sigamos en este gran engaño. Dios le bendiga mucho. Nos seguimos viendo.